Televisa presenta su programa 24 horas con Jacobo Zabludovsky, con las noticias que usted leerá por la mañana. El ingeniero Gilberto Flores Muñoz y su esposa fueron asesinados esta madrugada en su domicilio de la Ciudad de México. El móvil no fue el robo, dice la Procuraduría del Distrito Federal. Hay más de 30 detenidos por el asesinato del director de la Comisión Nacional Azucarera. Dicen que el dinero no compra la seguridad, pero definitivamente compra el silencio. Y en las lomas de Chapultepec, el silencio es espeso. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Hernández y estás escuchando Pulso Digital. Vamos a viajar en el tiempo, a la Ciudad de México el 6 de octubre de 1978. Esa madrugada, la neblina se pegaba a la ropa. La ciudad aún duerme, pero en la avenida de Las Palmas 1535, algo horrible acaba de suceder. No se trata de un crimen callejero. Estamos hablando de la aristocracia política. Gilberto Flores Muñoz y su esposa, Asunción Izquierdo, han sido asesinados. Él ya ha sido de todo: gobernador, senador, secretario de Estado, un hombre intocable al parecer, o al menos eso se creía. Esa mañana, su nieta Alicia, de solo 18 años, entró a la recámara con su rutina de estudiante: despedirse de los abuelos antes de ir a la universidad. Pero lo que encuentra no es a sus abuelos dormidos. Encuentra una carnicería. Y usó la palabra carnicería literalmente. Ambos degollados con 6, 8 golpes cada uno. Pero aquí está el detalle que te eriza la piel. El arma, en una mansión rodeada de lujo, mármol y seguridad, no se trató de una pistola con silenciador. Se trató de un machete cañero nuevo, de 80 centímetros. El asesino no se lo llevó. Lo dejó ahí, encima del cuerpo de la señora Asunción, como una firma macabra. Ponte en un momento en el lugar del detective de aquel entonces. Entras a una casa en Las Palmas, matas a 2 personas poderosas y ¿qué te llevas? ¿Acaso el Rolex de oro en la muñeca del ingeniero? ¿Los 150,000 pesos en efectivo que había en el buró? El asesino no tocó nada. No se llevó ni un centavo. Aquí es donde la historia deja de ser una simple nota roja y se convierte en un caso complejo. Había un policía en la puerta, una patrulla cuidando la embajada de a un lado, 9 personas durmiendo dentro de la casa y nadie, absolutamente nadie, escuchó nada. El jefe de policía de aquel entonces, el infame Negro Durazo, prometió justicia rápida. Pero la escena del crimen contaba otra historia. El asesino conocía la casa, sabía qué puertas conectaban los baños, sabía qué cerrojos no servían y se pudo mover por la mansión como un fantasma familiar. La policía, presionada por el escándalo que cerró hasta los aeropuertos, dejó de mirar hacia afuera y miró hacia adentro, a los nietos. Específicamente a uno, Gilberto Flores Alavés, de 22 años y estudiante de Derecho. Este nieto que dolido pedía justicia frente a las cámaras hablaba a ella sin parar. Las cámaras captaron cosas que los ojos a veces ignoran. Gilberto se contradecía. Y luego, el cateo. La ropa ensangrentada en su armario. El caso parecía cerrado. El nieto monstruo, decía la prensa. La policía dijo que fue locura, paranoia. Y por último, Gilberto confesó. Fue sentenciado a 28 años y México pasó la página. Caso resuelto. Pero en este país los finales nunca son finales. Si acaso, pausas. 11 años después, Gilberto sale libre y no sale pidiendo perdón, sale gritando conspiración. Cambia su historia radicalmente y ya no es el nieto loco. Ahora dice ser la víctima de un crimen de Estado.
Según él, su abuelo iba a destapar una cloaca de corrupción en la industria azucarera. Según él, el presidente López Portillo sabía. Según él, lo usaron de chivo expiatorio porque era más fácil culpar al nieto inestable que admitir que el sistema estaba podrido. Eso nos deja a nosotros, décadas después, mirando este expediente polvoriento. ¿Tenemos la historia de una mente joven quebrada que atacó a quienes más amaba con un machete? ¿O tenemos la historia perfecta de impunidad, donde el poder político sacrificó una familia para proteger sus secretos? La verdad se quedó ahí, en 1978, perdida en el filo de ese machete. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que querían. Esta madrugada fueron asesinados en su residencia, aquí en la Ciudad de México, el ingeniero Gilberto Flores Muñoz y su esposa, la señora Asunción Izquierdo de Flores Muñoz. El crimen fue descubierto esta mañana por uno de sus nietos. El ingeniero Gilberto Flores Muñoz y su esposa, la señora Asunción Izquierdo de Flores Muñoz, fueron asesinados esta madrugada en su residencia de las Lomas de Chapultepec. Los cuerpos fueron encontrados esta mañana a las 7 sobre la cama de sus respectivas alcobas por su nieta Alicia, de 18 años de edad. Como todas las mañanas, antes de irse a la universidad, Alicia subió a despedirse de sus abuelos. Al entrar a las recámaras, la joven descubrió los cadáveres de don Gilberto y doña Asunción tendidos en sus camas ensangrentados. La joven fue víctima de un ataque de nervios. Sus hermanos Gilberto, Alfonso y Patricia, que también vivían temporalmente con el matrimonio Flores Muñoz, acudieron en su auxilio y dieron aviso a la policía. Los investigadores y médicos legistas apreciaron en cada uno de los dos cuerpos una profunda herida en la garganta, causada, según dijeron, por un machete nuevo de los llamados cañeros. Las heridas fueron mortales y, según dijeron los peritos médicos, el cobarde crimen ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada. El ingeniero Flores Muñoz y su esposa no tuvieron oportunidad de defenderse. El coronel Francisco Sagún Baca, jefe de la División de Investigaciones, dijo que según las primeras averiguaciones, él o los asesinos entraron a la residencia por la puerta del jardín posterior, forzaron las cerraduras. El arma utilizada para el doble homicidio fue encontrada encima del cadáver de la señora Flores Muñoz. En las recámaras y demás habitaciones de la residencia no faltaba ningún objeto de valor, según informó el joven Gilberto Flores a la vez. Dijo que ayer a eso de las 10 de la noche sus hermanos y él se despidieron de sus abuelos y cada uno se retiró a sus habitaciones. Nada extraño se escuchó durante la noche en el interior de la casa, dijo Gilberto. Los 5 sirvientes ya se habían retirado a las habitaciones. Solo se quedó, como siempre, un policía bancario de vigilancia en la puerta principal de la residencia. Afuera, sobre la avenida de Las Palmas, una patrulla de la policía preventiva estaba estacionada resguardando la embajada de Turquía, ubicada al lado de la residencia de los Flores Muñoz. Nadie notó nada extraño durante la noche. Hasta el momento no hay ningún detenido en relación con el doble homicidio. La policía interroga a la servidumbre, al policía bancario y localiza a un grupo de trabajadores que recientemente habían efectuado reparaciones en la casa de la avenida de Las Palmas, número 1535. Para 24 horas reportó Guillermo Herrera. Mientras en algunas fuentes se dice que no hay ningún detenido, en otras se rumora que hay 30 para su investigación. El joven Gilberto Flores, a la vez nieto del ingeniero Flores Muñoz, dice a 24 horas que no escuchó ni vio nada raro durante la noche. El joven Flores, a la vez, y sus 3 hermanos vivían temporalmente en la misma casa con sus abuelos. Señorita Alicia Flores, ¿puede dar una relación cronológica de los hechos, por favor? Pues sí, nada más le podría decir que fuimos a dormir, estuvimos en la noche, y en la mañana siguiente solamente pasó que amanecieron asesinados, ¿verdad? ¿A qué momento viven a tu derecho? A las 7 de la mañana. ¿Cuántas personas vivían con sus abuelos? Vivían solos, pero en esta ocasión nos encontramos. Otra casa de que mi papá estaba fuera de México y acostumbrábamos siempre estar con ellos cuando mis papás salían fuera de México. Bien, ¿ustedes los dejaron normalmente en su recámara? Lo dejamos normalmente en su recámara, nos despedimos de ellos, les dimos las buenas noches. Desgraciadamente a la mañana siguiente ocurrió. Y estoy ahí. Tengo entendido que su hermana Alicia hizo el descubrimiento. ¿Por qué lo hizo?
se iba a despedir de ellos. Mi hermana Ligia se dirigía hacia la universidad y los descubrió porque acostumbramos todos despedirnos de mis abuelos cada vez que salimos. Según los médicos, el crimen ocurrió después de la medianoche. Los cuerpos del ingeniero Flores Muñoz y de su esposa mostraban heridas mortales en la garganta, posiblemente causadas por un machete. ¿Cuáles son las lesiones que presentan los dos cuerpos? Vamos a estudiarlas en este momento. En síntesis, ¿cuáles son las tiene heridas cortantes y punzocortantes en el cuello, los dos cuerpos, los dos? ¿Dónde qué le tienen? Son varias versiones. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Por qué, señor? Instrumento cortante y punzocortante. No, en el villano. Doctor. Sí, señor. ¿Cuál es la lesión que les causó la muerte? Son heridas penetrantes que seccionan la carótida, en ambos. Seccionan el paquete vasculonervioso. Una lesión. ¿Cuánto violencia? Pues pudieron haber recibido, señor. 6 a 8 cada uno, ¿Y ahora cuántos? No hay violencia en el interior de la habitación. No, señor. Pues no. Escucha. El ingeniero Flores Muñoz tenía 72 años de edad, su esposa 65. El ingeniero Flores Muñoz era un hombre de una larga carrera política en la que fue diputado, gobernador, secretario de Estado y precandidato a la presidencia de la República. Gilberto Flores Muñoz, asesinado esta madrugada junto con su esposa, fue precandidato a la presidencia de la República en 1957, secretario de Agricultura y Ganadería durante el periodo 1952-57 y actualmente director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera. Gilberto Flores Muñoz nació en Tepic, Nayarit, en el año de 1906. Desde muy joven participó en diversos movimientos revolucionarios derivados de la lucha armada de 1910. De esas actividades políticas, destaca su intervención en la fundación del Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente se transformaría en el Partido Revolucionario Institucional PRI. Flores Muñoz fue diputado federal en 2 ocasiones, senador de la República en el periodo legislativo de 1940 a 1946. Más tarde, ocupó la gubernatura de su natal Nayarit, estado donde realizó una labor que mereció el reconocimiento de la población y de los cuadros dirigentes del país. El presidente Adolfo Ruiz Cortines lo nombró secretario de Agricultura y Ganadería. Al finalizar ese sexenio, se le mencionó como posible candidato a la primera magistratura del país, por el periodo 1958-1964. No obstante, cuando resultó electo el licenciado Adolfo López Mateos, Flores Muñoz se retiró de la vida pública, hasta que en diciembre de 1976, el presidente José López Portillo lo designó director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera. Gilberto Flores Muñoz contrajo matrimonio en 1928 en San Luis Potosí con la señora María Asunción Izquierdo. Al matrimonio le sobreviven un hijo, el doctor Gilberto Flores Izquierdo, su nuera Alicia Valdés y sus nietos Gilberto, Alicia, Patricia y Alfonso. El sepelio del señor Gilberto Flores Muñoz se efectuará en la ciudad de Tepic, Nayarit, y el de la señora María Asunción Izquierdo de Flores Muñoz en el Panteón Francés de la Piedad. Hace unos meses, 24 horas, entrevistó a Gilberto Flores Muñoz. Señor, con lo que se produzca el azúcar en México, no habrá problema para exportar. Bueno, la exportación se hará cuando se tenga la plena seguridad de que no se efectuará el consumo nacional. Por último, señor, ¿aumentará el precio del azúcar? No estoy yo en posibilidad de hacerlo porque la comisión todavía no ha tocado ese punto. ¿Qué es lo que pasa? El público se queja de que el azúcar popular no la encuentra en el mercado. ¿Por qué? No lo encuentra porque desgraciadamente, aun en actos de humanos, es decir, de verdadero interés de ayudar a las clases pobres, como ha sido la actitud del señor presidente, la voracidad se impone, que hay especulaciones. ¿Y por parte de quién? De los comerciantes y otras gentes más. ¿Quiénes son? Pues las gentes que se puedan dedicar a hacer negocio comprando el azúcar barata y pretendiendo venderla más cara. Se puede decir que intentan hacer mercado negro de azúcar en México. No lo intentan, lo hay. Muchas gracias, de Fibra. Esta es la última entrevista que Gilberto Flores Muñoz concedió a 24 horas. Para 24 horas informó Cintia Lara. El general Arturo Durazo, jefe de la Policía y Tránsito del Distrito Federal, salió esta tarde a la ciudad de Nueva York a una junta de jefes de policía, pero antes, junto con el coronel Sagún Vaca, hablaron sobre el crimen de la Avenida de Las Palmas. Señor, ¿nos quiere usted decir hoy sobre los lamentables hechos que México está
pues lamentándose del doble homicidio del señor ingeniero Gilberto Flores Muñoz y su señora esposa. ¿Cuál es el estado de las investigaciones, señor? Bueno, es uno de este crimen es una cosa de lo más lamentable y de lo más asqueroso verdaderamente. Son crímenes que verdaderamente te deben de encarecer, pero de inmediato yo le ordené a aquel coronel Sagún Pacar para que se abocara con todos los agentes más hábiles en homicidios y fueron en la mañana a la calle de Palmas 1535, donde ya comenzaron de acuerdo con las demás policías, porque ahora todas las policías estamos verdaderamente trabajando de la mano y no hay celos en ningún aspecto. Entonces va a tener juntas hoy mismo, ¿verdad? Con Villasagor, con el jefe de la del distrito y con Nazar Aro y con algunos otros jefes policíacos para ver cuál es la línea que se va a seguir en el aspecto de investigación. Pero ya los demás agentes andan ya verdaderamente recabando datos. Señor, ¿se ha establecido el móvil de esta tragedia? Pues verdaderamente no, ¿verdad? Yo como policía puede ser que dejaron con la misma arma con la que los mataron, ¿verdad? La pueden haber dejado como la dejaron encima del cadáver de la señora. Puede ser también ¿cómo se llama? Un aspecto de habilidad, ¿verdad? Para meter por otro lado el aspecto que son algunos de los líderes, ¿verdad? Cañeros o alguna cosa de eso. Pero nosotros, pues vamos a verdaderamente hacer una investigación exhaustiva verdaderamente con pruebas. Si son con el laboratorio, ¿verdad? Que ya están abocados los químicos, ¿verdad? Verdaderamente a determinar cómo fue el crimen. Sí, señor. Señor Coronel Francisco Sagún Vaca, ¿nos puede usted decir hasta el momento qué se ha logrado en las investigaciones? Bueno, estoy trabajando en el laboratorio por orden aquí, señor director. Tenemos las investigaciones, no tenemos hasta ahorita ninguna cosa que informar. En su oportunidad se informará, esperamos que pronto salga. ¿Hay alguna persona de la servidumbre detenida, señor? No están detenidas, se llegaron nada más a tomar algunos datos que se requieren para precisar si por ese lado puede estar la situación o por cualquier otro lado, no tenemos todavía la certeza. Perdón por la reiteración, pero ¿se ha establecido un posible móvil, señor? Bueno, como le acabo de decir a usted, el señor director, se está haciendo la investigación. Y terminar la investigación, va a haber una junta para precisar por dónde puede venir la situación del crimen. Muchas gracias, señor. Tenemos aquí unos pequeños planos que muestran con una gran claridad y con absoluta exactitud cómo eran las recámaras donde fueron asesinados el ingeniero Flores Muñoz y su esposa. Esta es la recámara del ingeniero Flores Muñoz. Se ha descartado el móvil del robo porque se encontraron, en la inspección del domicilio se encontraron 150,000 pesos en efectivo en este buró, muy cerca de donde dormía el ingeniero Flores Muñoz. Aquí había 150,000 pesos en efectivo en el cajón del buró. En la muñeca de él había un reloj Rolex de oro cuyo valor se calcula en más de 100,000 pesos. En la cartera dejada en una silla aquí cercana había 53,000 pesos y un cheque por 100,000. Además, en la casa hay muchos objetos de valor que no fueron tocados. Se calcula que los asesinos entraron como a las 2 de la mañana a la recámara del señor ingeniero Flores Muñoz. Primero entraron a la recámara de él, según indica un hilillo de sangre. Después de asesinarlo desde el lado izquierdo de la cama y de él, cuando estaba dormido, no se dio cuenta y porque no hay ninguna señal de lucha ni de sorpresa, los periódicos quedaron donde se encontraban sobre sus piernas. Entonces hay un hilillo de sangre que muestra la ruta que siguieron. Trataron de entrar por uno de los baños, entraron por uno de los baños comunes y trataron de entrar por una de las puertas a la recámara de la señora. Al encontrarla cerrada, se ve que conocían bien la casa porque entonces el hilillo de sangre sigue hasta acá y entraron por el otro baño de la recámara de la señora. Forzaron la entrada. En opinión de la policía, esto indica que conocían la casa. Y luego fueron hasta donde se encontraba la señora. Este es un acercamiento. Aquí vemos cómo quedó el cuerpo de la señora. Y aquí está la televisión, el sillón, un buró. Y el machete lo dejaron aquí sobre el cuerpo de la señora. El machete es como este,
Es uno que fabrica una empresa mexicana, de los cuales fabrica 50,000 piezas al mes. Tiene 80 centímetros de largo y fue afilado especialmente. Tiene un filo especial, este machete. Desde México, XCW Televisión, Canal Top. La persona o personas que cometieron el doble asesinato del matrimonio Flores Muñoz estaban dentro de la casa, dice el capitán Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial del Distrito Federal. Todos los que estaban dentro son sospechosos, agrega el capitán Miyazawa. Esta noche se busca a los amigos del nieto mayor para ser declarados ante el Ministerio Público, dice el capitán Miyazawa en entrevista exclusiva para 24 horas. Caray. Te podría calificar de muchas maneras este incidente. Yo creo que en este caso usted mismo tiene su juicio y su opinión al respecto, y eso es lo más importante y lo más respetable. El capitán Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial de la Procuraduría del Distrito Federal, explica esta noche a 24 horas el estado de las investigaciones sobre el doble asesinato del ingeniero Gilberto Flores Muñoz y su esposa. Capitán Miyazawa, se han estado dando muchas versiones a la publicidad acerca del doble asesinato del matrimonio Flores Muñoz. Quisiera usted decirnos, ¿cuál es el estado real de la investigación hasta el momento? Bueno, mire usted, en el día de hoy nos reunimos en la casa del señor Flores Muñoz con todo el personal que ese día trabajó, así como todos los familiares que estuvieron ese día. Se estuvo haciendo una reconstrucción de hechos con todas las personas, qué es lo que hicieron, qué es lo que notaron ellos, y llegamos a la conclusión, después de hacer una serie de peritajes en una de las puertas donde se cree que entró el presunto doble homicida, que no pudo haber entrado por esa puerta en virtud de que siempre esa puerta está cerrada. Y nos encontramos que ese día estaba abierta y había una serie de huellas de lodo que dejaron, pero a unas distancias cortas. Y la llave, que siempre estaba por dentro, estaba en el suelo, y se comprobó que no era posible que esa puerta se hubiera abierto por fuera. Entonces, si la abrieron, fue por dentro. Entonces, no es posible que hubieran podido entrar por esa puerta. Además, hizo un chequeo de todos los lugares de las paredes, a ver si se encontraba algún indicio que nos señalaran que pudieran haber escalado las paredes, y no se encontró, tampoco de salida. Entonces, digamos que la conclusión que las personas que cometieron el doble homicidio, pues estaban adentro. Estaban adentro en el momento en que el matrimonio Flores Muñoz se dispuso a ir a sus habitaciones a dormir. ¿A qué horas pueden haber salido? Salieron hasta después de que llegaron ustedes. Cuando ustedes llegaron a realizar la investigación, ¿esas personas seguían dentro? Bueno, pues es lo que no podemos determinar si estaban o no adentro. Por eso es que estuvimos hoy viendo todas las actividades de todas las personas que estaban en ese momento. Teníamos al chofer de la casa, al velador, que estamos interrogando, y estamos además localizando a todos los amigos de los jóvenes o del joven mayor, del nieto, para interrogarlos también y declararlos ante el Ministerio Público. Hasta ahorita vamos en esa etapa. En ese momento, ¿quiénes, quiere usted decirme, resultan los principales sospechosos? Bueno, pues para nosotros resultan sospechosos todas las personas que en ese momento estaban dentro. Estamos ahorita precisamente interrogándolos a todos a ver qué sacamos a la luz. Pero para nosotros todas las personas que estuvieron ese día en el interior son sospechosos. ¿Todas han sido conducidas hasta aquí y han sido interrogadas? Bueno, han sido aquí conducidos 11, 14 personas que fueron trabajadores, y el chofer y el policía. Todos los familiares que eran
los 4 nietos. Hoy estuvimos allá haciendo la reconstrucción. Estamos esperando sacar algunos datos de amigos de estos jóvenes para poder ya declararlos ante el Ministerio Público. Hasta ahora, ¿cuántos amigos del joven Gilberto Flores han interrogado usted? Bueno, hasta ese momento ninguno, porque hace unas horas nos señaló todos los amigos que tiene íntimos y quiénes son los que han ido en algunas ocasiones en su casa. En estos momentos estamos localizándolos a todos para interrogarlos. ¿Es verdad que él llegó esa noche ya tarde en un automóvil con amigos, que entró despidiéndose de ellos en la puerta sin llevar su propio automóvil? Efectivamente, él llegó con un joven en un carro Rambler aproximadamente como a las 23:45. Lo dejó en la puerta, traía curabarbín en la mano, se despidió en la puerta y se metió. A este joven ya estamos localizándolo, ya nos proporcionaron domicilio y todos los datos para poderlos traer para interrogarlo. Son aproximadamente unos 8 o 10 amigos íntimos a los que vamos a traer a declarar. Sin embargo, de todos los sospechosos, 4, los familiares, no han sido interrogados. De los otros que sí han sido interrogados, ¿qué se ha sacado claro? Bueno, mire ustedes, sí fueron interrogados hoy. Los 4 nietos fueron interrogados. Desde luego que hay un chamaquito ahí de 12 años, que desde luego no tiene nada que ver. Las otras 2 jovencitas son de 12, 14 años, que estuvo platicando con ellas, y ellas nos señalaron todo lo que hicieron a partir de la que llegó su abuelito. Entonces, esperamos interrogar a todos los amigos del joven más grande para ver qué es lo que podemos sacar en conclusión. ¿Él ha caído en alguna contradicción? Bueno, hasta ahorita no. Él nos ha señalado todo lo que hizo a partir de su llegada. Ahora necesitamos comprobar todo lo que él nos señaló, y para comprobarlo vamos a citar a todos los amigos y los lugares a donde él estuvo para comprobar si es verdad lo que nos dijo. Las versiones dadas por las personas no pertenecientes a la familia que se encontraban dentro de la casa, ¿son verosímiles? Bueno, sí, mire, es que el policía que estaba de servicio ahí nos señala que el señor llegó aproximadamente como a las 9:45 de 22 horas. Se metió él y que ya no volvió a verlo porque ellos tienen prohibido entrar, y que en cuanto él llega cierran la puerta, y que como a las 23:45, 24 horas llegó el hijo, y que después de eso, un rato después, se durmió en uno de los carros, y el chofer también se durmió. Entonces hemos estado también interrogándolos a estas 2 personas y checando a ver si es verdad todo lo que nos señala. La conclusión, pues, puede ser esta. Para abreviar, definitivamente la persona que cometió el doble crimen estaba dentro. Dicen, conocía las costumbres de la familia. Bueno, pues que pensamos que sí conocía la casa, porque en la forma en que este hombre o esta persona o las personas fueron directamente a la recámara de él, y cómo se dirigió a la recámara de ella, y que según nos señalan estaba cerrada la puerta, y se dirigió A la puerta, a una puerta de un medio baño. entonces nos hace suponer que sí conocía la casa. El machete, idéntico a estaba también dentro de la casa. No saltó nadie la barda con un machete como para cometer el asesinato. Pues eso es lo que estamos tratando de determinar, y la persona que entró con el machete o ya estaba dentro. Eso es precisamente lo que estamos investigando. Pero desde luego, esa noche no entró nadie saltando las bardas. Por la barda ya se checó y se comprobó que no entró esa noche nadie, porque no encontramos un solo indicio que pudiera señalar el escalamiento de las bardas. Lo que indica, si nadie saltó las bardas, que el machete estaba dentro. Es lo más probable. Y si el machete estaba dentro,
el crimen estaba premeditado desde hacía varios. Pues eso es lo que estamos tratando de determinar y de probar. ¿Quiere probar? Muchísimas gracias, capitán, y de San Juan. Muy amable. Informó Guillermo Pérez Verduzco para 24 horas. Es el capitán Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial del Distrito Federal. Terminamos nuestro último noticiero el de ayer. Se dio el anuncio oficial del resultado de las investigaciones del asesinato del matrimonio Flores Muñoz. Antes de eso, en 24 horas nos abstuvimos de atribuir la culpa del crimen a nadie porque no se había dado el anuncio oficial. El nieto del matrimonio Flores Muñoz, Hilberto Flores Alavés, confesó su culpabilidad en el doble asesinato. Hay indicios que permiten presumir que su declaración es verídica. A las 2:30 de la mañana, después de más de 15 horas de espera, el licenciado Agustín Alanís Fuentes, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, dijo a los periodistas: La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal manifiesta que en el resultado de estas investigaciones no ha operado ninguna presión, ni de orden político, ni de orden económico, que se ha actuado dentro del marco de una investigación eminentemente científica y técnica, y que las evidencias que se han recogido llevan a la conclusión que ustedes van a escuchar en voz de los responsables de la investigación. El capitán Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial del Distrito Federal, explicó los detalles de las investigaciones. Iniciamos la búsqueda de en qué lugar habían vendido los machetes. Recorrimos todos los lugares donde venden este tipo de armas y logramos saber que en una tlapalería de nombre La Gloria fue donde habían comprado 2 machetes y una lima. De inmediato supimos quiénes eran los compradores. Al iniciar las investigaciones, comprobamos que uno de los machetes había sido afilado con esta lima en la casa del joven responsable del delito. También comprobamos que una farmacia habían comprado un pomo de Valium. También comprobamos en dónde habían tirado uno de los machetes y la lima, la cual fue localizada. Se supo también en dónde habían tirado los guantes que se habían utilizado. Inmediatamente fueron localizadas las personas que habían utilizado estas armas. El señor Miguel Nazar Aro, director de la Dirección Federal de Seguridad, habló sobre las posibles causas, los motivos de Hilberto Flores Alavés para cometer el doble crimen. Fundamentalmente, esto es un caso psíquico de un enfermo mental, que en este caso es el nieto quien se encuentra confeso de este acto. El mismo día de los hechos, junto con un amigo de apellido Peralta, compraron 2 machetes y una lima. El machete que se utilizó y que se encontró sobre el cuerpo de la señora de la Ocisa es el mismo machete que ellos habían comprado, lo habían limado, habían borrado la marca y habían utilizado a medianoche. El móvil. Resentimientos familiares. ¿Generados por qué, señor Lazar? Con diferentes situaciones psicológicas en la persona y diferentes familiares.
El ingeniero Flores Muñoz fue drogado antes de ser asesinado. Esta es la conclusión a la que llegaron los peritos en criminalística. De esto habla el doctor Rafael Moreno, jefe de peritos de la Procuraduría del Distrito Federal. Una taza estaba en el buró a mano izquierda del señor Gilberto Flores Muñoz. Y en esa taza identificamos perfectamente bien, utilizando 3 técnicas, la presencia de Bali. Puedo asegurar perfecto que la persona fue la autora del homicidio. La impresión desde el punto de vista criminalístico fue que efectivamente una sola persona fue Las 2 personas. Durante la exposición que hicieron los investigadores sobre el caso del asesinato del matrimonio Flores Muñoz, se mencionó el nombre de Anacarsis Peralta, amigo de Gilberto Flores Alavés. Su madre, la señora Irma Torres de Peralta, negó que su hijo Anacarsis fuera cómplice en el crimen. Y encontró los machetes con él, pero no llegó ni siquiera a entrar a su casa. Por favor, aclaren, miren usted, señora. Yo soy la mamá de Anacarsis Peralta. Yo vine aquí por mi propio derecho. No traigo ni abogado, ni traigo nada. Por favor. El procurador Alanís Fuentes explicó que Anacarsis Peralta es testigo de cargo. Después habló el acusado Gilberto Flores Alavés. ¿Por qué lo hizo? Aparentemente una inestabilidad psicológica es lo que puedo decir. Pero usted es muy consciente ahorita. Se vio a patologías psicológicos. Cuando yo lo entrevisté a usted a la salida de la casa, usted me dijo, ¿recuerda lo que había hecho esa noche? Son actos inconscientes psicológicos, señor. Nadie le aconsejó decir eso. Después de las investigaciones y en los exámenes médicos, se llegó a la conclusión. La confusión. ¿Está loco? El procurador Alanís Fuentes, entrevistado por los reporteros, habló sobre el estado mental del acusado. No se ha determinado ninguna perturbación mental, no hay ningún dictamen. Porque él dijo que él se consideraba... Puede decir lo que quiera, está en plena libertad de que haga lo que a su derecho convenga. Ya la cuestión de perturbación o no perturbación se tiene que venir ante un juez. El licenciado Aguilar y Quevedo estuvo presente en las diligencias. Si sea Aguilar y Quevedo, no. Sea Aguilar y Quevedo estuvo aquí en la antesala, no participó en las diligencias. No puede participar en las diligencias. El testigo de cargo, ¿cuál es su declaración fundamentada? Pues desde luego él acompañó al joven a la adquisición de las armas, ¿verdad? Sin saber para qué se iban a utilizar, ¿verdad? Y eso nos dio todas las evidencias, inclusive el lugar en donde se adquirió y más cuestiones que fundamentaron todos los índices. Señor, ¿va sedado o va a ser internado en un centro psiquiátrico? Consignado ante un juez. Hoy a la 1 de la tarde, Gilberto Flores Alavés fue consignado al juez 15º de lo penal del Fuero Común, licenciado Mauricio Morales Ocón. Fue consignado en el reclusorio Oriente. Gilberto Flores Alavés rindió esta tarde su declaración preparatoria ante el juez 15º de lo penal, licenciado Mauricio Morales Ocón, en presencia del juez, de la secretaria del juzgado encargada de la diligencia, licenciada María Chávez, del abogado defensor Adolfo Aguilar y Quevedo y de su padre, el doctor Gilberto Flores Izquierdo. Gilberto Flores Alavés conoció la acusación que sobre él pesa por parricidio calificado con las 4 agravantes: premeditación, alevosía, ventaja y traición. Se leyó al acusado la declaración que anoche rindió ante el procurador del distrito, Agustín Alanís Fuentes, misma que ratificó con la excepción de 2 pequeñas aclaraciones. El juez Morales Ocón informó que el domingo a la 1 de la tarde se cumplirá el plazo de 72 horas de ley para que dicte el auto de formal prisión o la libertad por falta de méritos. Sobre la penalidad que puede alcanzar el delito por el que fue consignado Flores Alavés, el juez Morales Ocón dijo a 24 horas. Señor, de acuerdo a los delitos por los que fue consignado por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ¿qué pena alcanzaría en cuanto a la forma y el tipo de delito que se configura, señor? Pues el tipo de delito es el de parricidio, si viene la consignación. La sanción será, pues en todo caso, aplicable en el momento procesal oportuno. La penalidad es de 13 a 40 años de prisión. El licenciado Adolfo Aguilar y Quevedo, abogado defensor de Gilberto Flores Alavés, explica cuáles serán los elementos de la defensa. Señor licenciado Adolfo Aguilar y Quevedo,
¿Cuál será el procedimiento que seguirá usted en la defensa del caso del joven Gilberto Flores Alavés? Tengo la convicción absoluta de que si el contenido de la averiguación acredita que efectivamente es el autor material del hecho, este se motivó por un grave trastorno psicoemocional, de tal modo que no se trata de un delincuente en el supuesto de que, como le digo, se confirme la autoría material por las pruebas que obran en el expediente, sino de un paciente de una enfermedad. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar ya con el detenido? Sí. ¿Y en qué momento sucedió este encuentro? Ayer, en la mañana, antes de que se presentara en la Procuraduría. ¿Cuál fue su impresión al hablar con él? De que padece una enfermedad mental. ¿Le dio alguna versión de los hechos? Me dio explicaciones incongruentes, incoherentes, contradictorias y muy variadas.